Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a esta nueva semana. Estamos en nuestro tiempo de Parashá y en el tiempo de Parashá en nuestro capítulo 16. Digo capítulo en el sentido de el Parashá número 16. Beshalá. Esta expresión Beshalá nos indica cuándo los dejó ir. Cuando los dejó ir. Recordemos brevemente la historia de lo que hemos venido estudiando la semana anterior. Vimos entonces el tema de las señales y maravillas, estas 10 comillas plagas, de qué manera intervinieron y participaron cada uno de los personajes en esta historia, el faraón, de qué manera intervino Moisés, de qué manera interviene Aarón, de qué manera particularmente Dios interviene en el cierre, que es precisamente la muerte de los primogénitos. Mucho tema por tratar, mucho tema por estudiar. Procuramos hacer un avance en el cierre de nuestro Shabbat en la semana anterior. Y para este Parashá de Beshalá, cuando los dejó ir, ¿a quién se refiere? A Faraón, a quien deja ir al pueblo de Israel. Nos daremos cuenta que el pueblo de Israel sale de esa condición de esclavitud. Por supuesto, muy importante, vino el tiempo del sacrificio del cordero, la marca de la sangre en los dinteles de la puerta, el tema de cómo el destructor pasa y viene una muerte de todos los primogénitos, pero que esta señal permite que el pueblo de Israel pase esta prueba. Muy importante, porque recordemos también que se viene precisamente a celebrar allí lo que es el tiempo de Passover, Pesá, también llamado Pascua, pasar sobre, pasar por encima. Ahora, el Parashá de esta semana nos abarca a partir del capítulo 13 en el verso 17. Si usted va por favor a su Biblia y me acompaña, quiero que note esto, por favor. El capítulo 13 del verso 17 nos habla de la columna de nube y de fuego. Allí damos comienzo a nuestro Parashá de hoy. Sin embargo, no quiero pasar por alto el principio del capítulo 13. Así es que les pido por favor que por este día me permitan retomar un poco el capítulo 13, que tiene que ver precisamente con la consagración de los primogénitos. Y vemos cómo en este punto se dan nuevas instrucciones al pueblo de Israel, particularmente con la consagración de los primogénitos. Veamos en el capítulo 13, verso 1, un parte de la lectura. Yahweh habló a Moshe diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Muy importante sobre este tema, el no comer leudado. Ya en el tema de Pesá, cuando entremos al tiempo de la celebración de Pesá, profundizaremos los detalles de lo que significa el tema de la comida leudada, el matzá, todo lo demás. Verso 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Recordemos que este mes de Abib es el primer mes y Dios nos está entregando este calendario, el mes de Nisán, el primer mes que dará comienzo a los meses del año. Y cuando Yahweh te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás en esta celebración de este mes. Es decir, anualmente recordaremos todas las maravillas y las señales que Dios ha hecho, particularmente con este tiempo de celebración, el tiempo de Pesá. 7 días comerás pan sin leudar,
y el séptimo día será fiesta para Yahweh. El séptimo día, evidentemente aquí nos está hablando, recuerden que no caberá siempre el tiempo de Shabbat, pero siempre recordaremos en el séptimo día esta celebración. Dice entonces, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Muy importante en la celebración de Pesá, narrar, hacer la narrativa de todo lo que hemos visto en el parashá anterior de Vaerá. Recordemos las plagas, todo lo que ha sucedido, las señales. Por eso el Padre dice, haré señales y maravillas. Y estas señales y maravillas ustedes las compartirán con sus hijos generación tras generación, generación tras generación, de manera perpetua, hasta nuestros días. Hoy, cuando celebramos el tiempo de Pesá, justamente lo que hacemos es indicarle a los niños particularmente todo este tema de las señales y maravillas. Y muy importante recordar que el Padre Eterno nos sacó de una condición de esclavitud, de una condición de oscuridad, de una condición pecaminosa, y nos trae a un lugar de luz, nos trae a un lugar de Gosén, nos trae a un lugar de vida, nos trae a un lugar de bendición. Muy bien, y te será como señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos. Este punto del capítulo 13, verso 9, nos habla del tema de los tefilín. De allí viene también la palabra de tefilá, de la oración. La importancia de colocar los tefilín para realizar el tiempo de oración. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán para Yahweh. Muy bien, en esta historia que estamos viendo, repito, estamos notando cómo ahora el Padre Eterno nos entrega al pueblo de Israel las instrucciones para una nueva nación que va a nacer o que va a tener principio en el concepto de los primogénitos. Todo primogénito le pertenece a Dios. Es el principio y la base fundamental de lo que estamos tratando. Entonces vemos en el capítulo 13, versos 1 y 2, como Yahweh le habla a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, de los hombres como de los animales. Dice Yahweh, míos son o mío es. La pregunta aquí es muy importante. Sé que usted está haciéndose una pregunta en su corazón. ¿Por qué vamos a tener la consagración de los primogénitos si nos dimos cuenta que también era una circunstancia que hacía propiamente el pueblo egipcio? Recordemos que el pueblo egipcio consagraba a sus primogénitos, no solamente de hombre, sino de animal. ¿A quién? A sus dioses. Pero ahora estamos notando aquí al único, al Dios yo soy, al gran yo soy, y por supuesto, ahora vamos a desarrollar esta característica. En Egipto, el primogénito de los israelitas fue salvado de morir. Preste mucha atención. Después de lo que viene el tema de la muerte de los primogénitos, nos daremos cuenta que los hijos de Israel fueron salvados, dígalo conmigo, redimidos de esta situación. Entonces, cuando son redimidos, se paga un precio, hay un precio que pagar, hay un rescate. Se pagó un cordero, particularmente el cordero con su sangre, un sacrificio. De tal manera que dice la palabra en el verso 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Estoy en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 13. Entonces, ¿en qué consistía este tema de la consagración? En primer lugar, era una manera de entregarlo, era una manera de dedicarlo, era una manera de apartarlo, era una manera de presentarlo a Dios para que el propósito de Dios empiece a cumplir en la vida de cada uno de estos jóvenes, ahora redimidos de esa vieja manera de vivir, de ese pasado de esclavitud, de ese pasado tortuoso, a una nueva manera de vivir, a una nueva tierra, a una tierra de promesa, dice la palabra, donde fluye leche y miel. Es bien importante que tengamos presente esto. Para muchos, tal vez de los hermanos que nos acompañan permanentemente en el estudio bíblico devocional, probablemente sea usted, como lo soy en mi caso personal,
primera generación de familia creyente. Digo creyente conociendo la verdad, porque dice Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Emet, recuerden, mentiras hay muchas, verdades solo una. Ahora, ¿qué es importante que tengamos presente? Cuando nosotros, que ahora como creyentes conocemos de la palabra, estudiamos la palabra, aprendemos la palabra, amamos la palabra, vivimos la palabra, y ahora en mi condición de padre de familia, de esposo, de sacerdote de hogar, tengo una responsabilidad con mis hijos. Para la gloria de mi Padre Eterno me ha entregado el maravilloso regalo y la responsabilidad de 3 hijos varones, Camilo, Sebastián y David. Estos 3 hijos varones hoy han crecido, se han formado y se han establecido en el amor y en el temor de la palabra. Trabajan, estudian, se preparan y se forman día a día en el temor de Yahweh. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hemos pagado un precio, se ha hecho el sacrificio, el cordero ha sido sacrificado, la sangre del cordero nos libra de toda manera vieja de vivir. Salimos del concepto de la religión, salimos del concepto de la idolatría, salimos del concepto, bueno, de tantas cosas propiamente en la religión. La semana anterior recordemos en un texto cuando decimos que traíamos esa religión por herencia de nuestros padres de sus padres, mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. ¿Por qué? Porque nunca a ellos, posiblemente nunca jamás, alguien les predicó la palabra de verdad, la palabra, la Biblia, la Torá, la enseñanza. Y por lo tanto ellos nos transmitieron genealógicamente, físicamente, nos transmitieron la religión. Recordemos que América, este continente americano, no es un continente mayor a 500 y algunos años. Desde 1492 nosotros venimos de una generación relativamente nueva, trayendo una religión impuesta por aquellos conquistadores, comillas, invasores que vinieron de otras naciones, nos trajeron su cultura, nos trajeron su idioma, nos trajeron sus malas costumbres y dentro de tantas cosas que nos trajeron, nos impusieron una religión que ha perdurado pues por este transcurrir de 500 años. Pero en la medida en que hemos ido avanzando en los tiempos, nos damos cuenta del poder de la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra penetrante, Hebreos 4:12. Y el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 1, si usted puede ir conmigo por favor a este texto, acompáñeme. El libro de Romanos capítulo 8, verso 1, dice la palabra: así también Dios quiere que nosotros tengamos este tiempo de una nueva experiencia, comillas, un nuevo modo de vivir. Así que hermanos, dice la palabra, os ruego, por las misericordias de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Padre Eterno, que es vuestro culto racional. Este sacrificio de presentar nuestros cuerpos vivos delante del Padre Eterno. Recuerden que la palabra nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, nuestro templo, presentarlo delante del Padre en total, no puedo utilizar aquí la palabra santidad como comúnmente se hace, santidad, porque solo Él es santo. Solo Él es santo, santo, santo. Pero nosotros sí podemos presentar nuestros cuerpos y nuestra manera de vivir, nuestro testimonio en integridad y rectitud. Muy importante, repito, con facilidad decimos con santidad. Por supuesto, procuramos, comillas, manejar la santidad, pero la santidad, solo Él tiene santidad, el Padre Eterno, Yeshua HaMashiach, solo Él, en Él hay santidad. En nosotros debe haber, por supuesto, una actitud, testimonio, una rectitud, una integridad al máximo posible. Y no, dice el libro de Corintios, segundo libro a Corintios, en el capítulo 8, verso 5, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Padre y luego nosotros por voluntad de Dios. Es bien importante esto, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida completamente al Padre y el Padre está con nosotros, entonces estamos consagrados, pertenecemos, hemos sido entregados en alma, en vida, en corazón, en todo el deseo de nuestra mente
para que el Señor sea haciendo la obra en cada uno de nosotros. Bien, la celebración que el pueblo de Israel tenía como tarea una vez salían al tiempo del desierto. Recuerden que Moshe, toda su insistencia era: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y allí hay algo importante, y esta palabra nos está enseñando ahora que la celebración comienza con el sacrificio del cordero, estar preparados para la salida, y muy importante, a una pregunta que ustedes me hacían: ¿a qué hora salió el pueblo de Israel? Recuerden que a la medianoche sucedió el momento en que vino la oscuridad y se pasó sobre todas las casas, pero nunca entró a las casas marcadas con la señal de la sangre del cordero. ¿De acuerdo? Ahora, Faraón inmediatamente hace llamar a Moshe. Eso pasa en el transcurso de la madrugada, durante la oscuridad, en la noche. Pero sin embargo, la orden de Yahweh y la orden de Moshe al pueblo de Israel es que no van a salir en la oscuridad, van a salir a la luz del día. Vamos a caminar a la luz del día, en lo visible, no en las tinieblas, no en la oscuridad, para que no se diga que el pueblo de Israel huyó repentinamente después de haber saqueado incluso la ciudad. No, 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 no. Vamos a salir con honra, vamos a salir, si me permiten usar esta expresión, con la cabeza en alto. Vamos a salir a los ojos de todos, porque todos tienen que ver que la gloria del Padre ha sido manifestada, que en medio de tanta circunstancia y tanta adversidad y tanta opresión por años, ahora con mano extendida, con mano fuerte, el pueblo de Israel avanza, porque la victoria, dígalo conmigo, ahora la victoria es nuestra victoria. En Él tenemos la victoria. Y por supuesto que podríamos entender todos estos pasajes si los asimilamos a nuestro diario vivir. Cuando vivíamos en esa manera, en esa vana manera de vivir, tal vez pensando en las riquezas, en la idolatría, en la hipocresía, en el engaño, en la mentira, en la apariencia, en la opulencia que el mundo nos ofrece. Y creo que todos podemos entender a qué me refiero. Cuánta gente allí afuera pretendiendo vivir una vida que no es la vida real, pretendiendo mostrarle a los demás que tienen lo que realmente no tienen, que visten lo que realmente endeudan y que quieren aparentar y mostrarle a la gente lo que el mundo pretende aparentar y mostrar, pero no es lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. El mundo quiere que nosotros, el Padre quiere que nosotros, saliendo de ese mundo, de esa vana manera de vivir, ahora mostremos al mundo que la gloria y la luz y la presencia y el poder de Dios está con nosotros. Me gusta la porción del verso 3, para repetir este texto en el capítulo 13, porque nos dice, en Éxodo capítulo 13, verso 3, dice: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Nunca olvides, mi amado hermano, de dónde Dios te sacó. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Podríamos cada uno de nosotros hacer un testimonio y narrar, seguramente ustedes me pueden escribir, compartir parte de su testimonio, de dónde Dios lo sacó. Dios desde muy niño me permitió trabajar de un hogar humilde en ciertas condiciones, trabajar, proveer, tener solvencia por mi trabajo, mi esfuerzo, desde muy niño. Y pude ver cómo en la medida en que crecía y pasaban los días y pasaban los años, ya un adolescente, después de prestar el servicio militar en mi país, regresar, las expectativas, los proyectos de vida, las modalidades de lo que hay que hacer, trabajar, ir a la universidad, todos esos conflictos que vivimos de alguna manera en nuestros países y enfrentar todos estos procesos, pero yo podía ver siempre la mano de Dios a mi favor, ayudándome, guiándome, dirigiéndome, apoyándome. Podía ver, la mano de Dios sin conocer realmente de Dios. Présteme atención a esto que estoy tratando de decir. Veía cómo las cosas me ayudaban permanentemente a bien, todo salía bien, me superaba en muchos aspectos, no solamente en la parte económica, en la parte material, en la parte profesional, en muchos aspectos, pero sin embargo, en medio de todo este aspecto, empezó a crecer en el interior del hombre, de la naturaleza pecaminosa, empezó a crecer el egoísmo, la vanidad, el yo,
el intelecto, el querer tal vez ser más, cada vez más y más que los demás. Y no es que sea malo el pretender crecer, el pretender mejorar cada día en muchos aspectos, pero realmente la parte espiritual estaba muy descuidada, muy apartada. Y siempre pensaba que los logros y las metas alcanzadas las podía obtener en mi propia fuerza, en mi capacidad, en mi tenacidad de hacer las cosas. Hasta que definitivamente un día Dios, en su grandeza y en su propósito, y atención a esto que voy a mencionar, en su grandeza y en su propósito, Dios permitió que todo ese castillo de arena que se estaba levantando, un buen día se derrumbara. Y no solamente que se derrumbara por partes o a medias, se derrumbara totalmente. Cuando esto sucede, pareciera ser que llega el fin, pareciera ser que no encontramos otro camino, pareciera ser que no hay otra oportunidad, pareciera ser que estamos en el momento más difícil. Pero cuando estamos en el momento más difícil, que tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar ya mañana, cuando el pueblo de Israel sale de esta condición de Egipto, ¿acaso sus problemas estaban solucionados? Están saliendo de 110 años y normalmente decimos 210, pero haciendo cuentas sabemos que entre 110 a 170 años fueron los tiempos que realmente ellos permanecieron en condición de esclavitud, porque los demás años los permanecieron en tiempo de muy buena abundancia, de muy buen confort. De hecho, fue tan excelente la comodidad de vivir que decidieron establecerse y radicarse permanentemente en Egipto, al punto que esa comodidad y todo ese beneplácito que tenían los llevó a olvidarse y apartarse también del plan y del propósito de Dios. Ahora el pueblo de Israel está a punto de salir, están en marcha ahora hacia el desierto y pareciera ser que los problemas terminaron. Vamos a olvidarnos de Egipto, vamos a olvidarnos de esa condición. Pero mis amados hermanos, ahora, precisamente ahora, empiezan las circunstancias verdaderamente pruebas, delicadas, y las adversidades más grandes para el pueblo de Israel apenas comienzan. Pues bien, un día se derrumbó todo ese castillo que levantaba en mi entorno familiar y económico. Y cuando todo esto pasa y nos sentimos que todo está terminado, estamos justamente frente a ese lugar llamado el Mar Rojo, frente a ese lugar donde ahora no sabemos qué hacer. A nuestra espalda el ejército enemigo se acerca, miles de jinetes, hombres, caballos, armados, jinetes, guerreros, se acercan a nuestra espalda. Al lado y lado lo único que tenemos son montañas y justo al frente tenemos un mar. ¿Cómo podemos salir de una situación como esa? Es tremendo momento porque justo cuando nos encontramos frente a este tipo de circunstancias, frente a este tipo de adversidades, es cuando recordamos. Estoy compartiendo algo de mi vida, pero estoy leyendo el texto y parafraseando esta historia. Es cuando recordamos. Aquí es cuando el pueblo de Israel recuerda. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Clamar al Dios Todopoderoso, que yo sé que Dios ha estado ahí conmigo desde muy niño. Ahora puedo entender que es su mano la que me ha cuidado, la que me ha guiado, la que me ha protegido de tantas circunstancias, aún de muerte, de enfermedad, de tantos conflictos, de tantas cosas. Ahora puedo entender que esos momentos de peligro, de riesgo, Dios estuvo siempre allí. Ahora puedo entender que cada momento de escalar, de obtener beneficios, promociones, alcanzar sueños, ideales, metas, ahora puedo entender con claridad que en todo momento Dios estaba allí. Dígalo conmigo, Dios siempre ha estado ahí. Usted recuerda ese famoso poema maravilloso de las huellas, aquel hombre que camina por la orilla del mar y en medio de su dolor reclama: ¿y dónde estás tú? Y el Señor, el Padre Eterno, le contesta: te llevo en mis brazos y esas huellas que estás viendo no son las tuyas, son las mías. Bueno, qué poético, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante aquí es que ahora puedo reconocer y entender que Dios ha estado siempre ahí. Yo no he estado para Él, pero Él siempre ha estado para conmigo. Este pueblo de Israel que había ignorado la bondad, la misericordia, el plan, el propósito, el tema de todo cuanto Dios les había ofrecido, la profecía y la promesa, ahora recuerdan y claman. ¿A quién? A un Dios todopoderoso.
Por eso Él nos pide, tengan memoria de este día, de dónde yo los he sacado. De dónde yo los he sacado. Muy importante, recordarle a nuestros hijos por qué celebramos y por qué tenemos en cuenta este mover maravilloso de recordar que un día pasábamos por ese tiempo de esclavitud, de oscuridad, pero que el Padre Eterno nos libró de toda esta condición. Muy bien, dice entonces la palabra, y estoy utilizando aquí una palabra, se hace necesario un tiempo de redención. Y este tiempo de redención es muy importante porque nos habla básicamente de tres aspectos. Redención tiene que ver con comprar o pagar un precio por algo. Redención tiene que ver con sacarnos o retirarnos fuera de esa condición de esclavitud. Redención tiene que ver precisamente con que ahora, dice la palabra, conozcamos la palabra y seamos completamente libres. Entonces, ¿qué es esa redención? Dígalo conmigo, que Yeshua HaMashiach es nuestro Redentor, porque por el precio de sangre el precio de sangre fue pagado precisamente por mi condición de pecado, por mi vana manera de vivir. Que Yeshua HaMashiach me ha sacado, me ha retirado de esa condición de servidumbre, de esa condición de esclavitud, de esa condición de mi vana manera de vivir que el mundo nos ofrece con todas sus vanidades y con todos sus pecados. Ahora, es importante recordar que ahora, a través de Yeshua HaMashiach y el poder de su preciosa palabra, Él nos hace completamente libres. Y es bien importante cuando hablo de esta palabra, ser libres, como siempre lo he repetido, creo que hace un buen tiempo no lo decía, por lo menos en la enseñanza, lo repito comúnmente en la congregación. Es importante cambiar tu manera de pensar, para que de esta manera también cambie tu manera de vivir. Nuestra manera de pensar antiguamente era conforme a la lógica, el entendimiento, la razón, el pensamiento humanista, el pensamiento psicológico, el pensamiento político, el pensamiento liberal, el pensamiento económico, el pensamiento cultural, la costumbre y lo que el mundo hace. Pero cuando hemos pasado por este tiempo de redención y la sangre del Cordero ha sido expuesta y la sangre del Cordero me libera de esa cautividad, la sangre del Cordero paga ese precio de pecado, la sangre del Cordero me llama a ser libre, entonces ahora entiendo con claridad que requiero tener un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar. ¿Saben? Si en algún momento en nuestra vida nuestro vocabulario fue un vocabulario soez, un vocabulario vulgar, una manera de hablar engañosa, mentirosa, calumniosa, injuriosa, chismosa, etcétera, le sonará. Si esto ha pasado ahora en esta manera de vivir libre por el precio de la redención, nosotros tenemos ahora un lenguaje, si puedo decirlo, un lenguaje kadosh, un lenguaje limpio, una expresión de bendecir, decir bien. Muy importante decir bien. Vamos al verso 14, capítulo 13. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endurecido el corazón de Faraón no nos dejaba ir, pero Yahweh hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ahora, muy importante, hermanos, tener presente esto. Con este texto que tenemos en el verso 14 y en el verso 15, ¿qué es importante que tus hijos entiendan? ¿Saben? Hace unos días leía una enseñanza, estaba leyendo un texto muy interesante y la pregunta es esta. ¿Te has preguntado por qué razón cuando se prepara un pescado, un pez, normalmente las mamás, o bueno, hablemos de la persona encargada de preparar el pescado, normalmente ¿qué hace? Corta la cola y corta la cabeza. ¿Lo han visto? Seguramente usted lo hace. Bueno, yo no soy muy experto y menos en cocinar pescado, pero sí he visto que normalmente quienes sí lo hacen, cortan la cola, cortan la cabeza para preparar el pescado.
A lo cual un niño pregunta a su madre, ¿por qué razón haces eso, mami? ¿Por qué cortas la cola? ¿Por qué cortas la cabeza? Y la mamá dice, bueno, yo corto la cabeza y corto la cola del pez porque, bueno, pues la verdad, porque mami también siempre lo hizo así. Así es que pregúntale por favor a la abuela. Y el niño pregunta a su abuela y la abuela dice, bueno, buena pregunta, la verdad es que yo corto la cola y corto la cabeza del pez porque, a la verdad, mami siempre lo hizo así. Es más, la bisabuela, tú sabes, vamos a visitarla el fin de semana, aprovecha y pregúntale a la bisabuela por qué es que ella lo hacía. El chico muy inquieto pregunta el fin de semana a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué es que mami y mi abuela y tú, cuando preparan el pez, cortan la cola, cortan la cabeza? Y la bisabuela da la respuesta más importante a este niño. Dice, bueno, yo lo hice siempre así, de cortar la cola y cortar la cabeza, porque el sartén que utilizaba para freír el pez era muy pequeño y el pez no me cabía. Con este ejemplo, ¿qué quiero significar? Todas las costumbres y tradiciones que el mundo nos ha enseñado a lo largo de nuestras vidas, o de nuestra vida mejor, no las podemos transmitir a nuestros hijos y menos en la modernidad del siglo XXI. ¿Qué transmitimos a nuestros hijos? Y es lo que quiero significar hoy con el tema de los primogénitos. Que nuestros hijos vean, que nuestros hijos escuchen, que nuestros hijos conozcan, que nuestros hijos vivan el poder del milagro de Yeshua sobre nuestros hogares cada día. Yo lo digo con todo respeto, amor y honra y humildad, si me permite usar esta expresión. Hemos vivido momentos en nuestra casa a lo largo de los años en esta nación muy difíciles, pero cada momento difícil ha sido un verdadero momento de bendición y de gloria que el Padre Eterno ha tenido para con nosotros. Y tal vez algunos de ustedes recordarán un testimonio que menciono porque me impactó incluso la manera como sucedió. Las mujeres tienen ese maravilloso don de parte del Dios Todopoderoso, que son mujeres de fe, que caminan en la fe, que caminan en la fe de ver lo que no se ve, como viendo al invisible. Sin embargo, la mentalidad de nosotros los hombres es otra. Bueno, fuimos estructurados de manera diferente, somos cableados de manera diferente. Y nosotros los hombres, ver para creer, ver para creer. Las mujeres no necesitan ver para creer. Una mujer cuando está en el propósito y en el plan de Dios y cuando sabe que tiene la promesa del Dios Todopoderoso a su favor, camina con la certeza y la seguridad de que no necesita ver para recibir la bendición. Y bueno, en aquellos años, cuando estábamos en el proceso de migratorio, un proceso de instalarnos y de tantas cosas, yo recuerdo alguna vez, y lo digo en verdad, este testimonio, los hermanos saben lo que estoy diciendo, los hermanos cercanos, quienes nos conocen más de tiempo y más cerca saben. Yo recuerdo ver a mi esposa, como diría alguien, con estos mismos ojos, recuerdo ver a mi esposa colocada frente al freezer, a la nevera, y con sus manos extendidas allí, ese freezer completamente abierto y vacío. No había leche, no habían huevos, no había carne, un freezer vacío. Y yo recuerdo ver a esa mujer de fe, con sus manos levantadas allí, diciendo, Padre Eterno, tú dijiste, y tú nos prometiste que suplirías toda nuestra necesidad. Yo me presento hoy delante de ti pidiéndote, Señor, que contestes a mi petición. Clamo a ti, Padre, y clamo la bendición para que no haya escasez de alimento en nuestra alacena. Yo veía esta escena y cerraba mis ojos y decía, Dios, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo soy proveedor, necesito proveer. Yo tengo que mirar una alternativa, tengo que saber cómo proveer para mi casa y las situaciones no son fáciles en esta nación, muchas razones de carácter legal, el mismo idioma, muchas cosas. Pero yo necesito, como líder, como hombre proveedor que he sido y con bastante provisión, ahora, estando en el propósito y en el plan de Dios, no sé cómo proveer, Ese mismo día, esto sucedió muy temprano en la mañana,
Ese mismo día, sobre el mediodía, al abrir la puerta de nuestra casa, ¿cuál fue nuestra sorpresa para mi esposa y para mí? Y aquí nuestros hijos, Camilo, Sebastián y David, testigos de este momento. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al abrir la puerta de nuestra casa, justo allí, en la puerta de la casa, en los dinteles de la puerta de nuestra casa, habían no sé cuántas bolsas, 6, 7, 8 bolsas llenas, repletas de alimento? Todo lo que necesitábamos: carne, huevos, pescado, leche, cornflakes, pan, cereal, bueno, tanto, Dios. Y yo en ese momento cerré mis ojos y lloré, porque debo decirlo, ahora en el poder de la palabra, los hombres lloramos, porque antes nos habían enseñado que los hombres no pueden llorar, y ahora lloramos, como dice Jeremías, como el profeta llorón, por todo lloramos. Y yo lo único que pude hacer en ese momento fue cerrar mis ojos y soltar unas lágrimas y llorar y decir: Dios, qué poca es mi fe, pero cuán grande es la fe de esta mujer, cuán grande es la fe de esta esposa, cuán grande es la fe de esa mujer que sin ver cree. Y estoy aprendiendo estos pasos de fe, de tal manera que cuán importante es que nuestros hijos vean y conozcan. Hoy nuestros primogénitos conocerán que como padres hemos aprendido un propósito de parte de Dios: creer en que Él nos puede sacar de una condición de esclavitud, de una condición de años y de años y de años, de costumbres, de culturas, de formas de pensar, de formas de vivir, según la tradición, según la cultura, según la nación. Cada nación tiene normas de vida, estilos de vida que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Dios nos permite entonces apartarnos de un concepto religioso. Dios permite apartarnos de ese mundo de tradición y de cultura para venir ¿a dónde? Para venir justamente aquí, al poder de la palabra viva, al poder de la palabra profética, al poder del plan perfecto que dice Dios: yo los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Y mis primogénitos ahora serán consagrados, serán apartados, porque como hombres de fe, como hombres con llamado, como hombres con propósito, crecerán y crecerán y serán creciendo, seguirán creciendo en el temor de Yahweh. Y mientras crezcan en el temor de Yahweh, yo estaré con ellos. Y ninguna arma forjada los podrá tocar, porque yo estaré con ellos. Así es que, hijos primogénitos, no teman ni desmayen. Avancen, sean valientes. Y padres, que tus hijos sean testigos de la grandeza de lo que Dios permanentemente, diariamente, hace con cada uno de nosotros. Saben, han pasado 18 años de nuestra estadía fuera de nuestras tierras de origen, y en 18 años el Padre Eterno nos ha guardado en la salud, en la economía, en el hogar, en nuestros hijos, en la provisión, en el ministerio. Podemos ver la mano poderosa, la mano extendida de Dios justo todo el tiempo, a nuestro entrar y a nuestro salir, siempre con nosotros. Este tema del capítulo 13 para mencionar el tema de los primogénitos. Y avanzaremos mañana, cuando ahora el pueblo de Israel, que sale de esa condición de esclavitud, pareciera ser que todo ha terminado. Salieron cargados de oro, cargados de metal, de plata. Salieron en completa bendición porque el Dios eterno está allí. Pero ahora van al desierto, y ahora es cuando verdaderamente veremos las adversidades que este pueblo va a empezar a vivir. Ya no son un pueblo, ahora son una nación, 12 tribus formadas y establecidas, y junto con ellos otros pueblos que también se añadieron. Y el primer reto que vamos a encontrar justo al frente, como lo mencioné hace un momento, es precisamente ese mar al frente nuestro, un mar a la par, lado y lado, montañas, y a la espalda los jinetes y los guerreros de Faraón armados en persecución para retomarnos nuevamente y regresarnos a la servidumbre. Veremos entonces en esta semana qué plan tiene Dios para sus hijos, su pueblo, el pueblo de Israel. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, los hermanos que me envían sus mensajes y contestan las tareas, muchísimas gracias. Gracias también por compartir esta enseñanza. Hasta el día de mañana estaremos entonces compartiendo ya en el capítulo 13 a partir del verso 17 y empezamos este maravilloso tema del Parashá de esta semana. Bendiciones. Shalom para todos.